¿Mm? ¿Quién es Guayo? El que me está ayudando con camisa de telescopio. Que está dando las camisas. No sé, algo me dijo y se fue. Ok, ok, ok. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Bueno, ya la última charla que tenemos acá, espero que les hayan parecido bonitas las demás de Telescope. Estos 2 días estuvieron interesantes, ¿verdad? Y ojalá ya se hayan la mayoría metido en lo que es la comunidad de Telescope, que estén ya enrolados en el sistema y que sigan yendo a las actividades, son bastante bonitas. Ya domingo, eh, finalizando el evento, ¿verdad? El Blockchain Jungle. Y bueno, yo para hoy lo que les traía, como el último tema de estas charlas es, hemos hablado durante estas charlas ayer y hoy sobre los usos de AI en muchas cosas, ¿verdad? En blueprints, en arquitectura, en código, cosas que trabajamos el día a día, inclusive en temas también de lo que es blockchain. Pero muchas veces no se toma en cuenta más allá de lo que es el código dentro del ciclo de desarrollo de software. Estamos hablando en este caso específico de lo que son los pipelines de CI/CD, de integración continua y entrega continua. Entonces, yo me di la tarea una vez con un pipeline que estaba trabajando y empezó a fallar y a fallar, y esos son esos errores que uno no se explica de dónde vienen, que nada más dice falló y ya, exit one, y usted no sabe de dónde, y debuguea y debuguea. Y es donde uno empieza a preguntarse, bueno, a como hay ayuda, ¿verdad? Para lo que es código, como hay ayuda para un montón de otras herramientas, qué bueno sería que yo dentro del pipeline pudiera incluir esa ayuda, pero no tanto para mí, sino también para cualquiera que esté usando el pipeline, que no sea conocedor de cómo se genera un pipeline, de cómo se utiliza la nube, etcétera, o los recursos. Y de ahí viene esta prueba de concepto que yo lo que quiero en ustedes es dejarles una semilla de cómo podemos integrar AI también en los pipelines y en todo el proceso de software development lifecycle, y no solo código y ya, ¿verdad? Porque inclusive en monitoreo tenemos herramientas, ¿verdad? Que en monitoreo son bastante robustas en cuanto a AI, como Dynatrace y demás. Pero bueno, hablando un poco sobre mí, para los que no he tenido la dicha de conocer o ver antes, yo soy David Pérez, yo tengo ya un ratillo trabajando en IT, empecé mi carrera en soporte, anduve en desarrollo de software también como full stack, y la gran mayoría de la carrera en lo que tiene que ver con la nube y con pipelines y SRE, básicamente esos 3 aspectos. Entonces, bueno, a través de eso me ha tocado trabajar en un montón de clientes, en un montón de lugares, inclusive pues vivir en otros lugares que me ha tocado, ¿verdad?, ir para llevar un poco de lo que yo conozco y aprender al mismo tiempo. Y yo lo que hago es ir a aprender, lo traigo y lo comparto. Por eso uno de mis hobbies es las comunidades. Y también por eso me encantaría que ustedes todos se metan en Telescope y en otras comunidades que al final vamos a ver, para que vayan y compartan conocimientos, si es que lo tienen, con otras personas que lo necesitan. Otras cosas pues que me gustan a mí, videojuegos, la música me gusta mucho, y digamos que la tecnología en sí también me apasiona. Entonces, lo que yo quiero ver hoy con ustedes es más o menos qué hacemos hoy en día con lo que es CI/CD, ¿verdad? Yo espero que muchas personas acá lo conozcan, si no hago un repaso súper rápido. Y a raíz de lo que hacemos hoy en día, preguntarnos por qué incluiríamos AI dentro de lo que es DevOps. Y hablar un poco del Software Development Lifecycle, o el ciclo de vida de desarrollo de software, con inteligencia artificial para mejorar la calidad, el desempeño y la entrega del software que estamos haciendo. Pero después de esto, yo quiero hacer un demo rápido. Yo no soy desarrollador, digamos, o no soy data scientist, pero
me gusta travesear, como muchas personas acá. Entonces, yo me di a la tarea de meterme un poco para entender como un poco digámoslo así, a bajo nivel de cómo entrenar un agente y todo, pero yo lo que quiero demostrar es cómo podemos usarlo para los pipelines. Y finalmente, algunas conclusiones que siento yo que hay con este tema y mejoras que yo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, le haría no solo al ciclo de desarrollo de software, sino a todo lo que son los pipelines en general. Cosas que yo le implementaría, ¿verdad? Si hay tiempo y si hay interés. Hoy en día, ¿verdad? Cuando tenemos o estamos desarrollando un software, tenemos un equipo y vamos a desplegarlo, tenemos, en la mayoría de los casos, los pipelines. Rápidamente lo que buscamos es que el código que tenemos en la computadora pase a donde está siendo hosteado, donde se está instalando, pongámoslo así, para que funcione. Lo estamos entregando para que un usuario final, sea quien sea, lo utilice. Ese proceso lleva muchos pasos, ¿verdad? Lleva testing, lleva buildear el código, ¿verdad? Lleva la seguridad, el linter y un montón de cosas más. Ahora, hace muchos años se hacía manual, se agarraba el software, lo ponía aquí, después se automatizó y mucha gente piensa que entre más usted automatiza, mejor el pipeline, y tiene cierta verdad, porque claro, lo automatizado siendo más rápido ahorra dinero o ahorra tiempo de personas, que eso se traduce en dinero, y al final son negocios, y eso tiene sentido, pero al mismo tiempo nos da pipelines que son muy rígidos, porque la automatización no es inteligencia, ¿verdad? Automatizar es, vamos a hacer algo más rápido y programativo, de tal manera que se repita el procedimiento y el resultado sea siempre igual. Eso, aunque nos ahorra tiempo comparado con un ser humano, si eso falla, ese tiempo que invertimos arreglando algo que falló y no sabemos cómo, también son costos. Y además, todo lo que ejecutamos a la hora de hacer un despliegue, como el testeo, el testing puede durar un montón. Buildear toda una solución cuando ocupamos solo una pequeña parte también dura un montón. Y a veces, por más automático que sea, usted se puede llevar 40 minutos, una hora o varias horas haciendo esto, aunque sea automático. Entonces a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo pudiera decirle al pipeline, yo cambié esta pequeña parte del código? Yo no tengo que hacer deploy de todo o no tengo que hacer build de todo, ¿verdad? Ya sea un monolito, ya sean microservicios. El asunto es, ¿cómo lo hago yo inteligente y no solo automático? Que ya sé, ya ahora es automático, ya no tengo que hacerlo yo manualmente. Pero ir un paso más allá. ¿Cómo puedo detectar esos errores que sucedieron y que haya una solución automática para eso? O por lo menos que me diga a mí, sucedió por esto y esto y esto. Revisa esto y esto y esto, y que no sea el exit one que les comentaba al inicio, ¿verdad? Me falló y no sé por qué. Y aquí es donde yo hago el hincapié de nuevo, automatizar no es inteligencia. Entonces es lo que yo quiero hacer aquí hoy. ¿Por qué? Bueno, uno de los grandes problemas, pongámoslo así, en los pipelines hoy en día es que lo tenemos muy estructurado, ¿verdad? Build, test, deploy como mínimo, y hay security scan, y hay un montón de smoke test, y integration, end-to-end, etcétera, y todo bien. Pero todas esas estructuras consumen mucho tiempo, y no siempre hay que ejecutarlas todas, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero acá es sugerir, bueno, y si lo usamos para saber qué correr, cuándo correrlo, y cómo correrlo, y por qué correrlo. Claro, para poder descubrir eso, usted no lo puede automatizar, un montón de if, mira, si esto, ¿verdad? Entonces corra esto, pero si no esto, ¿verdad? Y no vamos a hacer infinitos ifs que van a funcionar para una sola aplicación, porque ya para otra los ifs son distintos, ¿verdad? O es como el meme que la inteligencia artificial por debajo son muchos ifs. Bueno, vamos a encapsular ese montón de ifs en soluciones prácticas para nosotros. Si algo falla,
poder hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Que eso es lo que yo quiero llevar a este demo hoy, y es un demo no de la forma en cómo usar AI, sino un uso de AI en pipelines, pero hay muchos, que yo quiero incentivarles a ustedes de que digan, ok, y si lo usamos para esto, o si lo usamos aquí, o si lo usamos de esta forma, que es lo que yo hice en este momento, ¿verdad? Poder diagnosticar qué sucedió, priorizar qué tengo que correr, ¿verdad? Cuándo y cómo. Y obviamente eso me reduce los tiempos, me mejora la calidad y me permite a mí ser más eficiente con los despliegues. Porque entre más dure un despliegue, y estamos hablando de horas, significa que el software llega horas más tarde al cliente. Y eso es tiempo, eso es ganancia que no obtuvimos, ¿verdad? Al final del día. Entonces, es parte de por qué AI acá. Hemos hablado mucho estos 2 días de cómo usar AI, ¿verdad? En código más que todo. Mucha gente lo usa en código. Code completion, linting, ¿verdad? Etcétera. Inclusive generación de código. Yo conozco gente que dice, yo tengo 6 meses de no codificar nada. O sea, yo. Todos son agentes. Bueno, es un uso. Lo podemos usar en pruebas. Hoy en día hay una librería muy buena para testing que Test AI creo que se llama. Se puede usar para hacer testing basado en ciertos datos de entrenamiento que podemos generar. En el despliegue hay usos, pero no son tan nativos, ¿verdad? Como en código. En código usted sabe que nativamente ya hay un montón de herramientas que la ayudan con eso, pero no se ven tantas en comparación cuando decimos vamos a desplegar, bueno, nativamente, ¿qué tengo? Hay más en monitoreo inclusive, porque como les decía, está Dynatrace y hasta Datadog tiene AI hoy en día, Splunk, hay un montón. Entonces, ¿cómo podemos usarlo en despliegue y finalmente en operaciones? Bueno, esos son los ejemplos de operaciones. Entonces, al final, la idea es llevar AI dentro de todo el ciclo y no solo código, convirtiéndolo en un loop inteligente, no solo automático. Y el demo que yo les quiero hacer hoy acá es básicamente lo siguiente. Yo hice un backend súper sencillo, que de hecho no es ni funcional, tiene tres módulos, uno de UI, uno de un login y otro de pagos. Y ya está. Pero yo lo que quiero es, con ese módulo, ese backend pequeño que hice, entrenar un ML propio acá para que se dé cuenta las relaciones que hay entre los diferentes archivos del backend, que son pues 3, UI, login y payment, para que cuando yo cambio algo en ese backend, él diga, mira, cambió el UI, la probabilidad de que este cambio puede impactar login es tanta. Si es mucha, y eso es configurable, si es mucha la probabilidad, entonces voy a correr los tests, no solo de UI, que es el obvio que cambie, sino también de login, porque podría fallar acá. Voy a correr los tests de payment, no, porque la probabilidad, a raíz de todo el entrenamiento que ya le hice, es muy baja de que payment se vaya a ver afectado por un cambio en UI, por ejemplo, o en login. Y para lograr eso, después de que hay un modelo de entrenamiento, que ahorita lo vamos a ver, se sacan las probabilidades entre las correlaciones de las clases y se dice qué test voy a correr. Ok, si se cambió este archivo o estos dos, voy a correr tantos. ¿Qué me beneficia a mí? ¿En qué me beneficia? En que ya no los voy a correr todos. No tengo necesidad de correr el testing de payment si cambió el login, porque la correlación puede ser muy baja. ¿Y para qué voy a correrlo? ¿Verdad? Ahora, son 3, pero imagínense esto un monolito grande o un montón de microservicios. Este microservicio se ve impactado por este. Según las pruebas o el histórico, ¿verdad?, de pruebas, no. Entonces no voy a correr aquellos. Y al mismo tiempo me garantiza cohesión. Porque normalmente en microservicios, si yo cambio microservicio, corro ese nada más. Y después tengo que hacer un integration test en donde pruebo todo para ver que todo siga funcionando como es, o un end-to-end. Aquí vamos a liberar un poco esa parte.
Y finalmente, si hay fallos, yo quiero que el fallo sea un poco más que solo exit one. Yo quiero que el fallo sea, ok, fallé por esto, revise esto, ¿verdad? Y esta parte está muy abierta. Para el demo yo lo que hago es enviárselo a ChatGPT y por el API y él me retorna el texto, pum, puede ser esto, ¿verdad? El root cause, etcétera, etcétera. Pero imagínense conectar eso con acciones que autoarreglen lo que sucedió, ¿verdad? Porque tenemos lógica aquí atrás de cosas que se pueden arreglar. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero básicamente ese es el demo rápido. Una vez me preguntaron a mí cuando estaba enseñando este demo en otro lugar, ¿qué librerías usé? Entonces, aprovecho para mencionarlo acá. Algunas librerías que se usaron para lo que es manipulación de datos, pandas, para lo que son operaciones matemáticas, NumPy, todo eso está en Python. Para lo que es el modelo y los algoritmos, que aquí usamos un árbol llamado Random Forest, usé Scikit. Eso para la parte de ML y para guardarlo, como vamos a decirlo, es una base de datos local, que ese es básicamente el modelo que tengo, ¿verdad? Entrenado. Uso JobLib. Después uso el OpenAI para mandárselo a ChatGPT. Uso para lo que son reportes el JUnit y PyTest para hacer los testing locales de Python, ¿verdad? Los built-in. Eso en cuanto a librerías. Antes de pasar al demo, porque parte del demo es enseñarles a ustedes, cuando estoy entrenando el modelo, probabilidades y datos que salen. Entonces, ver un par de conceptos que para mí son más importantes, que son la precisión y el recall, que básicamente es precisión, qué tan preciso soy para adivinar algo. Eso es, de todos los tests que yo dije que iban a fallar, ¿cuáles realmente fallaron? O de todas las pruebas que yo dije que ocupamos ejecutar, ¿en cuáles realmente tuve la razón? Esa es la precisión, qué tan preciso fue el modelo en, no vamos a decir adivinar, sino en determinar qué test tengo que correr. Y el recall es la habilidad del modelo para encontrar toda esa población de lo que tengo que correr. Básicamente lo definimos como que precisión es de lo que yo predije, cuáles eran ciertos que había que correr. Y el recall de todos los tests que tenían que correrse en la población real que tenía que correrse, cuáles yo logré adivinar, ¿verdad? Con eso básicamente lo que decimos es que si tenemos una alta precisión, siempre vamos a tratar de buscar precisión alta. Eso es importante cuando estamos entrenando los modelos, alcanzar una precisión alta. No va a ser 100% porque si no sería un modelo perfecto, pero entre más alto sea, más seguro o más confiable es. Y entre más alto recall yo tenga, menos falsos positivos. Un falso positivo es que él detecte, hay que correr esto cuando realmente no tenía que correrlo. Entonces, entre más alto el recall, menos falsos negativos van a haber. Acá yo pongo abajo, texto súper rápido para que quede claro, precisión. Cuando me equivoco, ¿cuánto me equivoco cuando digo que algo es importante? Y el recall, ¿cuánto de lo realmente importante logré cubrir? Entonces, esas dos variables. Vamos a buscar que estén siempre arriba. Para el testing, bueno, para el demo como tal, yo no tengo pues un historial largo de builds y de fallos, ¿verdad? Porque realmente es un backend muy pequeño, pero lo estoy manipulando en el entrenamiento para que él tenga ciertas correlaciones que yo ya predefiní. Pero eso es un método que si yo quito y lo que hago es darle un historial más grande de corridas, me va a dar datos reales. Lo menciono porque, bueno, más adelante yo pongo acá el usuario mío en GitHub, ahí está el demo, por si alguien lo quiere usar, que lo tenga en cuenta, ¿verdad? Entonces, viendo un poco rápido lo que es el código, ahí ustedes lo pueden ver más si van a GitHub y ¿verdad? Y lo escarban. Como les digo, tengo un backend con 3 clases. Bueno, acá hay 3 usuarios predefinidos para efecto del demo. Uno de pagos y un UI con botones, validaciones y demás. Y antes de ver si hay, vamos a ver lo que es el Machine Learning.
este de acá, este selector, lo que hace es entrenarme el modelo. Lo entrena con 20,000 entradas, 20,000 iteraciones, para detectar o para saber la correlación que hay entre el backend y los tests, ¿verdad? Y que tiene que correr. Y un archivo que con base en ese entrenamiento, en esa base de datos, va a encontrar cuáles tests tiene que correr o cuáles no, básicamente. Y acá la parte del CI, que es básicamente, bueno, este es un archivo que lo que hace es recorrer los archivos que cambiaron, ver el path y darse cuenta de si cambió UI, payment o login, para saber qué test tiene que correr. Acá corren los tests y este de acá es una clase pequeña que lo que hace es llamar a ChatGPT con los errores para ver qué errores hay, cómo corregirlos y demás, y tiene un mecanismo de fallback que en caso de que no se conecte, pues dar algunas sugerencias basadas en lo que él encontró. Por ejemplo, si es de assert, decir que es un fallo de aserción, si es de import, ¿verdad? Error. Pero esto es un ejemplo para que ustedes lo vean después. Voy a ver antes también, bueno, en el Git está todo esto resumido en este diagrama, que básicamente habla sobre la arquitectura de la aplicación como tal, el código que tenemos acá, los tests, los módulos de Machine Learning y los de CI, que son los que acabo de explicar, cómo funcionan en GitHub Actions, el flujo de CI/CD, que este lo vamos a ver rápidamente. Básicamente lo que hacemos es siempre entrenar el modelo, eso queda en un caché, entonces no tengo que estarlo reentrenando, ¿verdad? Porque si no puede ser costoso. Detecta qué archivos cambiaron para, con base en el entrenamiento y en lo que cambió, detectar qué tiene que correr, ejecuta esos tests que se seleccionaron, que se identificaron. Finalmente, si hay fallos, se lo envía a un LLM, que en este caso es ChatGPT, para que sugiera en qué falló y cómo se puede reparar. Y aquí hay mucho margen de mejora, que luego lo voy a explicar. Y finalmente hacer reportes y subir artefactos para que los pueda consumir alguien más. Por acá está un diagrama rápido de cómo entrenamos este ML. Este diagrama está en GitHub, se puede ver ahí también. Y el flujo de diagnóstico de fallos y qué se necesita. Todo este diagrama está ahí. Entonces, volviendo a lo que es el código como tal, actualmente no hay cambios. Entonces, yo tengo un script que se llama start, que lo que hace es, bueno, instala las dependencias de Python con un virtual environment, entrena el modelo, que acá está, ya ahorita lo explico. Después de entrenar el modelo, detecta los archivos que cambiaron, o sea, que cambiaron con el commit anterior. Actualmente, lo que cambió no tiene nada que ver con el /app, con el folder /app, que es el que a mí me interesa, que es donde está el backend. Todo eso es configurable. Y finalmente, si tiene o no tiene que correr tests. ¿Por qué? Porque imagínense, a veces uno cambia un README y ya se hace un build de toda la aplicación. Eso no tiene sentido, ¿verdad? No queremos eso. Queremos eficiencia e inteligencia. Que yo no tenga que decir, si cambió el README, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ejecutar acá es un cambio. Vamos a ir a UI y agreguemos algo. Ahí está, eso es un comentario. Y hago un commit. Entonces, cuando yo vuelvo a ejecutar el código, viene el entrenamiento. Veamos el entrenamiento un momento. Acá. Podemos ver que la precisión, según los datos de entrenamiento, que son muy poquitos, ¿verdad? Tengo por encima del 40% en casi todos, excepto, bueno, el UI tiene más de 36. Acá siempre vamos a buscar una precisión alta,
¿verdad? Y el recall lo tenemos igual por encima del 30%. El mejor entrenado es payment, que bueno, también el backend tiene más código que los demás, pero es el que tenemos mejor entrenado acá. Se detecta, y esto es un script simple, se detecta que cambió el UI, entonces él empieza a ver qué tengo que correr. Y según las correlaciones, las probabilidades, el obvio es test UI porque cambiamos de UI. Entonces siempre vamos a probar el que cambió. Y la probabilidad de que falle y haya que probarlo es de más del 40%. Pero además detecta que hay 27% de probabilidades de que algo pueda fallar en login según el histórico que ha habido. Hay una correlación, no tantísima, pero hay una correlación. Esto es configurable. Yo configuré que todo lo que sea más allá de 15% lo incluya en testing. Eso depende del historial. Usted le puede decir, bueno, más de 30 o más de 50. Solo algo que sea una correlación fuerte, pues inclúyelo, ¿verdad? Y lo que es payment realmente es un 7% de los casos que pudo haber una influencia a la hora de cambiar UI con payment. Entonces no lo vamos a probar por ese threshold que le estoy diciendo. Entonces acá, como lo ven, a pesar de que solo cambió UI, él dice, vamos a probar UI, pero también vamos a probar login, porque el login tiene componentes que dependen de UI y podrían verse afectados. Y él lo hizo solito, él detectó que correr, yo no. Finalmente él corre lo que tiene que correr, que es el test UI y el test login, y en este caso no hay errores. Por eso acá dice, se hace el skip del LLM. O sea, no vamos a preguntar a ChatGPT qué falló porque no falló nada. Pero vamos a querer que algo falle. Entonces, vamos a poner esto como está, pero podemos agarrar este login, cambiar este usuario. Porque en los tests él va a hacer de estos 3 usuarios y va a buscar guest. Yo le puse guest 2, eso no existe en los tests, entonces el test me va a fallar y eso yo lo espero, ¿verdad? Es esperado. Pero vamos a ver, primero que me detecte que cambió, segundo que me detecte que tengo que correr y si hay fallos, ahí sí vamos a enviarle a chat o a cualquier AI que usted quiera qué falló y que me diga qué puedo corregir o qué pudo haber sido. En este caso igual, las probabilidades, cambié el login y él me dice que hay casi la misma probabilidad de que se vea afectado los dos y muy baja de nuevo con payment, entonces no voy a correr payment, voy a correr estos dos a pesar de que cambié solo una cosa y hay un error aquí de assert, que era lo que yo esperaba, pero ven este assert es como muy difícil de leer, un error de assert, información que no me dice nada, assertion error, none. ¿La ven? Pero cuando yo se lo mando el LLM, él me dice, bueno, hizo un análisis, esta función me está retornando un none para este input, guest. Dice que es muy probable que la función no esté funcionando bien cuando el input es guest. Ya por ahí me da una pista. Y los pasos que me está diciendo el LLM es que verifique que se incluya el guest, que tiene que haber un test case para guest, inclusive. Y si yo esto lo vuelvo a ejecutar, porque queremos ver que no sea el mismo código, porque esto vive, esto es inteligencia, él solito, cada vez que yo se lo mando, el LLM me va a dar una respuesta diferente de qué puede ser, siempre bajo la misma línea. Si aquí él va de nuevo, me vuelve a decir lo mismo. Por ejemplo, aquí me dice, verifique la implementación de esa función para que incluya el guest. Y acá lo que me dice es, investigue la implementación. El mensaje es el mismo porque el error va por ahí. Pero ven que no es programado. No es que yo programé, deme esta respuesta. Esto es en tiempo de ejecución que él inteligentemente me está diciendo, revisa por acá. Esto es texto, pero yo lo puedo conectar con un montón de cosas para que no solo me diga qué falló, sino arréglelo. Cuidado y no haga un commit con el fix. O pruébelo. Yo puedo tener un agente, puedo tener un montón de agentes en un Kubernetes donde yo le esté dando las funciones, él me cambie las cosas, él pruebe local y me haga un commit cuando ya eso esté solucionado.
Ya yo no vuelvo a tocar unit test nunca más, eso lo hace él solo. ¿Ven? O cuidado no, y el código, siempre y cuando esté probado, la base de conocimiento también esté bien entrenada. Por ahora lo dejamos acá. Y bueno, este es un error que al propio yo voy a subir, porque yo quiero verlo cómo funciona en GitHub Actions, que es la segunda parte. Como yo lo puse acá, bueno, es un build. Instala las dependencias y demás, que es parte del pre-build que hay que hacer. Y mientras vemos acá, la parte de entrenar el modelo. Vamos a entrenar un modelo que está en caché, entonces no lo tengo que entrenar todo el tiempo porque hay un caché para eso. Entonces, si no ha cambiado, el historial no va a durar tanto entrenándolo. Acá se da cuenta que cambió, que fue login. Y acá predice que tengo que correr login y UI porque hay una correlación directa. Corre los tests, se da cuenta que falló. Y acá va a el LLM a ver por qué falló. Pero eso lo puedo ver acá en el summary. ¿Ven? Entonces yo como desarrollador, si yo no le entro mucho a los pipelines, yo puedo llegar, lo puedo correr y después yo veo y digo, suave, hay un diagnóstico acá. Me dice que este es el root cause de por qué falló y estas son las cosas que puedo probar, ¿verdad? O mejor aún, que él arregle solito las cosas, usando agentes. Aquí ya tuvimos charlas de agentes, entonces pueden ir a las comunidades de Telescope y probablemente ver los recordings, de una vez el anuncio. Pero bueno, básicamente esto es lo que me dice mi pipeline. Es un poco más inteligente que solo correr, fallar y ya está. ¿Lo ven? Y tiene mucho poder realmente. Yo voy a corregir esto para que me vuelva a funcionar. Pero también voy a cambiar payment para que lo vean. Y correrlo local. Payment tiene una correlación muy baja con UI y con login. Entonces, en teoría, no debería correrme lo demás. Ven, cambio payment, entonces él dice, bueno, voy a correr test payment porque la probabilidad de que haya que correrlo es 55. ¿Verdad? Y con los demás no llega al 15% siquiera, porque históricamente casi no hay fallos en los demás módulos cuando se cambia el módulo de pagos. Y en este caso, pues está bien. Yo quiero enseñarles qué sucede cuando el pipeline se ejecuta bien. Ya yo había corregido el anterior. Entonces, si lo ven, bueno, en la parte del build, específicamente, cuando se corren los tests, todos pasan, porque ya corrigí el guest. Y lo que es la parte del LLM no se ejecuta porque no hay errores. Aquí yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? La parte del payment, se ejecuta solo payment cuando cambió ese archivo. Si cambian dos, pues se corren dos o inclusive hasta tres. Eso es configurable. Pero el ejemplo básico acá es cómo yo transformé un pipeline simple, normal, corriente. Y esto es solo el build. Aquí le podemos meter testing, le podemos poner el deployment, le podemos meter lo que sea. Y lo volví más inteligente. Entonces, volviendo acá, de todo lo que ya comenté, automatización, como sabemos, no es suficiente. Ahí la mayoría está automatizado, el build, test, todo eso. Pero no me da a mí insights realmente cuando hay fallos o de qué correr. Yo no quiero correr todo siempre. Yo no quiero buildear todo siempre. Entonces hace falta esa inteligencia. Y tenemos cómo. También, yo diría, ocupamos pipelines más robustos, más eficientes, que hagan más allá de solo desplegar cosas y probar, sino que me ayuden a mí a darme una visión de que lo que yo estoy haciendo está bien, y si no, que me diga cómo, esa guía. ¿Por qué? Porque bueno, en la cultura de DevOps, desviándome un poco rápido,
no es una persona que se encarga de cloud. DevOps como cultura es todos nos vamos a encargar de todo, ¿verdad? En esa parte de deployment. Pero para poder hacer esa habilitación al desarrollador de que pueda entender lo que es el pipeline, también necesitamos dar herramientas. Finalmente, con esto podemos tener métricas de dónde hay fallos, e inclusive métricas más inteligentes. Agruparlas, los fallos van por aquí, en testing, los fallos van a nivel de código, en calidad de código, etc. Y como next steps, lo que yo mencionaba al principio es, tenemos ya un error y nos está dando posibles cambios en texto. Ejecutar agentes que ya me arreglen esos fallos para yo no tener que hacerlo. Incluir estas resoluciones y estos errores en sistemas de dashboards, como Grafana o monitoreos en general, como Datadog, para que me dé a mi insight y a la gente de management de lo que está sucediendo, del tipo de calidad que tenemos y de cómo mejorar al final el software que estamos haciendo. Escalar el AI en otras etapas. Aquí vimos solo build y fue una, pero eso se puede poner en cualquier tipo de etapa, inclusive como un pre-commit, inclusive en un pull request. No puedo hacer merge si hay ciertos fallos acá que detecté, ¿verdad? Copilot hoy en día hace muy bien su trabajo con ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo le puedo ayudar más allá, porque Copilot lo que es, hace un code review, digámoslo así, pero yo puedo meterle modificaciones al código o puedo meterle, dependiendo de una lógica de negocio que Copilot no tiene, yo le puedo entrenar. Ojalá convertir esto como en un shared workflow que yo pueda utilizar en múltiples aplicaciones, entonces toda mi empresa y todas mis aplicaciones van a usar estos templates sin que yo tenga que estarlo haciendo repo por repo, sino que ellos lo consumen, ¿verdad? Que puedan consumir este workflow o este action para darse cuenta o para incluir AI dentro de sus builds y que se pueda entrenar pipeline por pipeline, porque cada pipeline tiene su caché propio. O sea, son muchas cosas más allá del demo que podemos hacer, pero yo lo que quiero es introducirles la idea de que AI es más allá de código y solo generar código, ¿verdad? O darme respuestas, o chatear. Es usarlo eficientemente para lograr los objetivos de una manera más consistente, con más calidad y también con menos errores. Entonces, básicamente eso es lo que les traía. Voy a hacer un anuncio acá, antes de las preguntas. Bueno, acá está el handle de GitHub, por si quieren ir a verlo. Ahí está el proyecto. Se puede descargar y demás. Para el que no esté en la comunidad Telescope, de nuevo los invito, los insto a que se unan, que es este QR de acá. Y hay otras comunidades también donde constantemente se están haciendo actividades. Una de ellas a la cual yo pertenezco es Comunidad TI Costa Rica. Esa la fundamos hace como 3 años y ahí uno de los casos de éxito es el workshop de Cloud y DevOps que se dio el año pasado, totalmente gratis para gente que quería aprender sobre Cloud, gente desde cero que terminó sabiendo Kubernetes, usamos Google Cloud para eso, vimos DevOps, pipelines, vimos de todo, vimos Docker y un montón de cosas. Entonces gente que quiera pasarse a Cloud o que quiera conocer un poco más o que no sepa nada, y fueron gratuitos, obviamente eso se publica y a los 10 minutos se fueron los cupos, pero bueno, hay actividades de ese tipo en esa comunidad y bueno, eso es todo. ¿Preguntas?